Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con este ciclo de conferencias en confabulaciones, escrituras plurales y lecturas colectivas. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a Sergio Pastor Merlo. Es doctor en letras por la Universidad de La Plata, enseñó teoría literaria en esa universidad y literatura argentina en la Universidad del Sur. Dirigió los grupos de investigación que editaron Pairó en Pago Chico, Periodismo, Revolución y Literatura en 2009 y Escenas de la Vida Literaria en Buenos Aires en 2015. En 2007 publicó Borges Crítico y actualmente es profesor titular de Literatura Argentina 1 en La Plata y dirige un proyecto sobre historia de los diarios de Buenos Aires en el siglo XIX. Así que bueno, lo escuchamos. Gracias, Sergio, por estar acá. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes. Gracias, Rodrigo, por la presentación. Gracias también a Lucas Adur y su equipo que organizaron estas jornadas. ¿Se escucha bien? Bueno, el tema es, el título es Borges y la historia literaria. En realidad es un título demasiado amplio, ¿no es cierto? Es casi un acto de valentía de ustedes, ¿no? Asistir a una conferencia titulada Borges y la historia literaria, ¿no? ¿Cuánto durará eso? Y lleva ese subtítulo, ¿Cómo pudo fundarse la literatura argentina?, que tampoco acota demasiado. En fin, se trata de de conversar un poco sobre Borges y sobre la historia literaria. La historia literaria, Borges no tenía quizá una muy buena relación, ¿no es cierto?, con la historia literaria. Era una relación por lo menos ambigua. Respecto de la historia seca, yo diría su posición era más bien, creo, de escepticismo, ¿no? Creo que se inclinaba más bien a pensar que tratar de entender la historia era como tratar de entender el significado, ¿no?, de las formas cambiantes de las nubes, ¿no es cierto?, para decirlo con aquella imagen que alguna vez también habrá usado Borges, ¿no? Pero creo que además tenía ciertas prevenciones específicas, ¿no?, contra la historia literaria, ¿no? Hay que decir que la historiografía literaria era un género nuevo cuando Borges se inicia en la literatura, ¿no? Las historias literarias, que para nosotros son tan familiares, ¿no es cierto?, eran más bien un género nuevo, ¿no es cierto?, porque surge en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no?, más bien incluso a fines, ¿no?, del siglo XIX, ¿no? Y Borges dejó una serie de frases, ¿no es cierto?, contra la historia literaria o contra los historiadores de la literatura, ¿no? Esa frase, por ejemplo, contra los filólogos y los historiadores de la literatura, que clasifican todos los libros como los astrónomos clasifican todos los astros, y la paciente y generosa dermatología todos los males de la piel, ¿no? Y además Borges, fíjense que yo creo que Borges, cada vez que hablaba de historia literaria, aparecía el tema del valor, ¿no?, el problema del valor literario, ¿no? Y sospechaba que ahí había, digamos, una tensión, ¿no es cierto?, que la historia literaria
podía inhibir, ¿no?, una relación hedónica, ¿no es cierto?, para decirlo con esa palabra bien borgiana, con la literatura, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo Borges era, como es evidente, ¿no es cierto?, tenía ya una visión, ¿no es cierto?, además de una visión panorámica de lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto?, en muchas literaturas, veía la profundidad de la historia, ¿no es cierto?, y eso también uno podría decir es nuevo, ¿no? La historia literaria había llegado a producir ese tipo de lectores que podían ver, ¿no es cierto?, todo el panorama de la literatura y también la profundidad histórica a la vez, ¿no? Quizá en lengua española podríamos pensar en grandes lectores como Rubén Darío, ¿no es cierto?, que se acercaron a eso, ¿no? Y bueno, y esa visión, ¿no es cierto?, que tenía la historia le permitió escribir Pierre Menard, ¿no? El escritor argentino de la tradición, ¿no?, o los dos ensayos sobre los clásicos, ¿no? Pero, de todas maneras, como para anticiparles, digamos, el tema de la conferencia, el tema es Borges, la iniciación de Borges, ¿no es cierto?, la iniciación literaria de Borges en la década, ¿no?, de 1920, ¿no? Es decir, se trata de, lo que traje son algunas reflexiones o algunas perplejidades también sobre esa iniciación literaria de Borges que se produce en la década de 1920, yo diría en toda la década de 1920, ¿no? Entonces el tema de la conferencia sería poner a Borges, al primer Borges, en ese momento inicial de la historia de la literatura argentina, ¿no? Y esto implica llevarlo a Borges desde un lugar de consagración, ¿no?, mundial, a un escenario temprano y local, ¿no?, muy modesto, ¿no? Uno podría decir, es un poco la imagen, ¿no es cierto?, cuando entramos en este lugar que vemos la portada, ¿no?, de la primera edición de Fervor de Buenos Aires, ¿no es cierto?, ese dibujo de la hermana de Borges, de Nora Borges, con esas casitas bajas, ¿no es cierto?, es volver, digamos, a ese escenario, ¿no es cierto?, a ese escenario primero, ¿no? Y bueno, y en cualquier caso fue Borges, ¿no es cierto?, quien eligió iniciarse en Buenos Aires, ¿no? Después de ese viaje, ese segundo viaje a España en 1923 y 1924, ¿no?, donde Borges lleva Fervor de Buenos Aires, Borges volvió para quedarse y durante casi 40 años, hasta 1961, como sabemos, no volvió a salir del Río de la Plata, ¿no? Entonces el tema es la iniciación literaria de Borges, la palabra clave es iniciación, y tenemos allí tres iniciaciones, ¿no?, porque Borges se inició en una literatura que se estaba iniciando, una literatura marginal, con una historia muy breve, y se inició cuando se iniciaba una nueva generación literaria, que es la generación vanguardista de la década de 1920, ¿no? Acá aparece ese concepto que es un concepto que ha recibido, ¿no?, muchísimas sospechas, ¿no es cierto?, el concepto de generación. Después, en todo caso, podríamos hablar de eso, pero me voy a limitar a decir que no somos nosotros, en este caso, ¿no?, los que la llamamos nueva generación literaria, ¿no?, porque fueron los mismos jóvenes
escritores de los años 1920 los que se autodefinieron así, ¿no es cierto? Fueron ellos los que dijeron somos una nueva generación literaria. Y esto creo que ya nos lleva a hacerle una pregunta a la historia de la literatura argentina, que es ¿desde cuándo hubo generaciones que se autodesignaron con esas tres palabras? ¿Desde cuándo en la historia literaria argentina hubo generaciones que se autodefinieron con esas tres palabras, nueva generación y el adjetivo, además, ¿no? Literaria? Y creo que lo que responde la historia es bastante previsible, porque lo que responde la historia es eso comenzó por 1880, ¿no? Comenzó con hubo, ¿no es cierto?, una primera autodenominada nueva generación literaria, ¿no? Eso nos dice la historia, que estuvo formada por jóvenes que nacieron por alrededor de 1860 y se iniciaron en la literatura y se vincularon entre sí alrededor de 1880, ¿no? Muy a fines de la década de 1870 y en los primeros años de la década de 1880, ¿no? Ahí hay una primera autodenominada nueva generación literaria y es un momento muy olvidado, o bastante olvidado, de la historia literaria argentina, porque estos jóvenes, bueno, por un lado, en unos años más, ¿no? Más o menos a mediados de la década del 80, se dispersaron, ¿no? Y por otra parte no dejaron obras especialmente memorables, ¿no? Quizá para entendernos podríamos decir, esos jóvenes fueron los más jóvenes de la llamada generación del 80, ¿no? Salvo que esa generación de 1880 en realidad nunca existió, ¿no es cierto? Es decir, no hubo, ¿no? Fue una etiqueta, digamos, que fue inventada, ¿no es cierto?, posteriormente, ¿no? ¿Cómo llamar a esa primera nueva generación literaria? Podría ser quizá un nombre, para asociarla a un nombre, la generación de Benigno Lugones, ¿no? Benigno Lugones también una figura muy olvidada, ¿no es cierto? Es un joven periodista malogrado que muere joven, ¿no es cierto? Y el nombre de Lugones, de Benigno Lugones, ¿no? No de Leopoldo, nos ayudaría a recordar el vínculo fuerte entre literatura y prensa periódica, ¿no? Y hay un memorialista, en todas las primeras nuevas generaciones literarias hay siempre un memorialista, en este caso el memorialista es claramente Martín García Merú, ¿no? Luego hay una segunda autodenominada nueva generación literaria que conocemos mejor, que es la generación del modernismo, que es la generación de Rubén Darío, ¿no? Recordemos que Darío vivió en Buenos Aires, ¿no es cierto?, entre 1893 y 1898, que esos años fueron cruciales en la trayectoria de Darío. Podríamos llamarla, para no abusar de la nacionalidad, digamos, de Rubén Darío, la generación de Leopoldo Lugones, ¿no? El principal memorialista en ese caso fue, quizá, porque ya hay varios memorialistas, Manuel Ugarte, que hacia el final de su vida escribe un libro dedicado a su generación que es Escritores Iberoamericanos de 1900. Ugarte hablaba de una generación hispanoamericana y la definía como una generación, estas eran sus palabras, malograda y vencida, ¿no? Hay cierta tendencia al patetismo, quizá, o a la exageración en Ugarte, ¿no? Una generación malograda y vencida que no había hallado un ambiente literario en sus patrias y que había debido irse a París y a Madrid, ¿no? Primero
a París y después a Madrid. Hubo luego una tercera nueva generación literaria de jóvenes nacidos por 1880 que se iniciaron en los primeros años del 900, ¿no? 1900, 1902, 1903, que es la generación de Ricardo Rojas, ¿no? Una generación fundacional, y Rojas puede ser pensado como la principal figura de esa fundación heroica de una literatura nacional, ¿no? Porque Rojas fue el primer profesor de literatura argentina, el primer profesor universitario, porque Rojas fue el autor de esa historia monumental, ¿no es cierto?, el adjetivo infaltable, ¿no? Entre otras instancias inaugurales, ¿no es cierto?, porque Rojas hizo bastante más cosas que esas, ¿no? Y el memorialista, aunque en este caso ya hay muchos memorialistas, muchos autores de memorias sobre esa generación, el memorialista en este caso yo diría es indudablemente Manuel Gálvez, que es el gran memorialista, ¿no?, de toda la literatura argentina, quizá, ¿no? De modo que la generación de Borges, la generación del vanguardismo, la generación del martinfierrismo y del boedismo fue la cuarta autodesignada nueva generación literaria, ¿no? Porque no estamos hablando de generaciones biológicas, ¿no es cierto?, de abuelos, padres e hijos, ¿no?, sino que son 4 generaciones culturales, literarias específicamente, que se suceden aproximadamente cada 10 años. En cada una de esas generaciones hay iniciaciones tardías o precoces, de modo que eso también complica la cronología, ¿no? Por ejemplo, para la generación de Rojas y de Manuel Gálvez, podríamos decir, Leopoldo Lugones pertenecía a una generación anterior, ¿no? Lugones es del 74, Rojas, Gálvez son 82, ¿no es cierto? No hay tanta distancia cronológica, ¿no es cierto? Pero sobre todo para Gálvez, que tiene una iniciación tardía, ¿no es cierto?, Leopoldo Lugones, que tiene una iniciación y cierta consagración, ¿no es cierto?, precoz, ¿no es cierto?, ya pertenecía a otra generación y estaba bien cerca de Rubén Darío, ¿no? Entonces lo que tenemos, resumiendo, como para terminar con este repaso, tenemos una literatura argentina, o mejor, una literatura nacional, que comenzó por ser un proyecto soñado muy anticipadamente en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Es ese destello del que hablaba Sarmiento en el Facundo, ¿no? Si un destello de literatura nacional puede brillar momentáneamente, ¿no?, es solamente eso, ¿no es cierto?, un destello que brilla durante un momento, ¿no? En las nuevas sociedades americanas es el que resultará de la descripción de las grandiosas escenas naturales y sobre todo de la lucha entre la civilización europea y la barbarie indígena. Pero ese proyecto de literatura nacional, que ya está ahí, no comenzaría a cumplirse sino mucho más tarde, ¿no?, entre 2 generaciones, la generación de Rojas y la generación de Borges. Y al iniciarse Borges, podía creer que la literatura argentina, el joven Borges hubiera dicho la poesía de Buenos Aires, aún debía ser fundada, ¿no?, pese a todas las fundaciones, podríamos decir, de Rojas, de Gálvez, de Roberto Giusti, etcétera, es decir, de la generación anterior,
Borges bien pudo pensar que la literatura argentina o la poesía de Buenos Aires aún debía ser fundada, es decir, todavía era un proyecto, todavía era una promesa, todavía era una esperanza, para usar la palabra que usa Borges, ¿no? Porque ese es el tema de El tamaño de mi esperanza, que es el ensayo que le da título al libro, ¿no?, de 1926, el segundo libro de ensayos de Borges, ¿no?, el libro más nacionalista, digamos, del Borges nacionalista de la década de 1920. Borges pudo preguntarse allí qué hemos hecho los argentinos y concluir, después de un balance muy rápido, el lector estará de acuerdo conmigo si afirmo la esencial pobreza de nuestro hacer. Borges salvaba muy pocos nombres. En el siglo XIX mencionaba primero a Hernández y a Sarmiento. Hernández aparecía ahí mencionado al pasar como una voz póstuma de la Santa Federación, y Sarmiento aparecía francamente maltratado, ¿no?, como un norteamericanizado indio bravo, ¿no?, que un gran odiador y desentendedor, ¿no?, de lo criollo, que venía, ¿no es cierto?, un hombre también recién venido a la cultura, ¿no?, y que creía demasiado en ella, etcétera, ¿no? De modo que en realidad del siglo XIX los nombres que podríamos decir rescata Borges son tres, además de esos dos, ¿no? El nombre de Lucio Victoria Mansilla, raro, ¿no?, de Estanislao del Campo y de Eduardo Wilde, ¿no? Dice que cada uno de esos escritores escribió por lo menos una página perfecta. Y de los 25 años ya transcurridos, estamos en 1926, de los 25 años ya transcurridos, o 26, del siglo XX, Borges rescataba otros tres nombres solamente, que era Evaristo Carriego, Macedonio Fernández y Ricardo Guiraldes, ¿no? Rescataba también el tango y negaba cuatro nombres. Decía, otros nombres dice la fama, pero yo no lo creo. Grusac, Lugones, Ingenieros, Enrique Banch. Y acá sucede, yo diría, algo notable, y es que la historia literaria va a comenzar enseguida a darle la razón a Borges. Es decir, comenzará a creer que la literatura argentina efectivamente se inició en la década de 1920 con una revolución, ¿no?, la llamada Revolución Martinfierrista, que después será un título, digamos, de un memorialista del martinfierrismo, Córdoba Iturburu, ¿no? Hay un episodio menor, pero interesante, que se produjo a mediados de la década de 1930, cuando Borges escribe una nota titulada Las nuevas generaciones literarias. Nuevas generaciones entre comillas. En aquel momento, 1936 o 1937, una revista de jóvenes escritores de la nueva generación, posterior a la nueva generación del 20, una novísima generación, ¿no?, una revista de jóvenes escritores había publicado un homenaje a la generación de Borges. Y Borges respondió, vamos a la segunda imagen, a la segunda diapositiva, Borges responde con un desplante. Dice, leo en las respetuosas páginas de una revista joven
porque los jóvenes ahora son respetuosos y optan por los prestigios de la urbanidad, no por los del martirio, y ahí viene la cita de la revista. La nueva generación, o heroica, como también se la llama, cumplió plenamente su cometido, arrasó con la Bastilla de los prejuicios literarios, imponiendo a la consideración de achacosos simbolistas nuevas ideas estéticas. Hasta ahí la cita que Borges comenta. Esa generación impositiva, arrasadora y cumplidora es la mía. No sé qué opinarán de ese ascenso mis compañeros de apoteosis. De mí puedo jurar que la gratitud no excluye el estupor, la zozobra, el leve remordimiento y la suma incomodidad, ¿no? Digo, el episodio es significativo porque lleva a pensar que la generación de Borges no solo arrasó con los achacosos simbolistas, ¿no?, del pasado, sino también con los jóvenes que le siguieron, ¿no? Como si la gravitación del martinfierrismo fuera tal, ¿no?, tan pesada, ¿no?, tan intensa, ¿no es cierto?, que tiene efectos no solamente hacia atrás, sino también hacia adelante, por lo menos hacia las generaciones inmediatamente posteriores, ¿no? Porque parece imposible no recordar en este punto que todavía en 1953, ¿no es cierto?, la revista Contorno de los hermanos Viñas, ¿no?, va a salir, ¿no?, con un primer artículo en su primer número, ¿no es cierto?, cuyo título es Los martinfierristas, su tiempo y el nuestro, ¿no es cierto?, ese artículo de Sebrelli. Paso a otro tema, a otra línea, ¿no?, aprovechando lo que dijimos quizá bastante pesado sobre esas 4 nuevas generaciones literarias, ¿no? Hay una diferencia importante, creo, entre las 3 primeras nuevas generaciones literarias y la generación vanguardista de los 1920. Y es que las 3 primeras no prescindieron, ni mucho menos, del relato parisino de la bohemia, ¿no? Al contrario, usaron y abusaron de ese relato. Pero en la década de 1920, ese relato tan presente en las anteriores generaciones perdió de pronto su importancia, ¿no? Como si el aprendizaje de cómo ser un escritor ya se hubiera cumplido en Buenos Aires, ¿no? Porque ese proyecto de una literatura nacional requería, es lo primero que pensamos, ¿no es cierto?, requería una biblioteca, un canon que no fuera demasiado exiguo, compuesto de textos que pudieran llamarse, sin comillas, literarios, propiamente literarios, pero era preciso también que algunos jóvenes comenzaran a probarse el nuevo traje social del escritor artista y comenzaran a practicar una sociabilidad apartada, digamos, de las convenciones mundanas. Y el retrato de la figura del bohemio y el relato de la vida de Bohemia, que llegaron al Río de la Plata algo tardíamente, o bastante tardíamente, en la década de 1870, fueron introduciendo muy lentamente, muy trabajosamente, esas condiciones también necesarias, ¿no? Cómo ser un escritor en Buenos Aires, ¿no? Y sobre todo, cómo ser uno de los primeros, porque en algún momento hubo que empezar, digamos, ¿no? Y vuelvo otra vez a Sarmiento, al Sarmiento que inmediatamente después de publicar El Facundo viaja a Europa, ¿no? Va a París con grandes esperanzas o ambiciones porque lleva El Facundo y espera decirles a los intelectuales europeos, ¿no?, a algunas grandes figuras intelectuales europeas, ¿no?, que yo también, ¿no?, anche io sono pittore, ¿no?, dice
dice Sarmiento. No es solamente el viaje, digamos, de un sudamericano que va a Europa, sino también de alguien que lleva su libro, que es un autor, ¿no es cierto?, y quiere ser considerado, respetado, digamos, como tal. Y hay una página muy recordada en los viajes de Sarmiento, donde Sarmiento ve por fin, desde la cubierta del barco, ve las costas de Francia y confiesa sus temores de dejar traslucir la falta de maneras propias del provinciano, ¿no? Y acá necesitamos la tercera diapositiva, ¿no? Decía Sarmiento, bueno, lo leo. Ahí está. Las costas, dice, las costas de Francia se diseñaron al fin en el lejano horizonte. Saludábanlas todos con alborozo, las saludaba también yo, sintiéndome apocado y medroso con la idea de presentarme luego en el seno de la sociedad europea, falto de trato y de maneras, cuidadoso de no dejar traslucir la gaucherie del provinciano que tantas bromas alimenta en París, ¿no? Ahí está esa palabra, digamos, en la que entendemos que Sarmiento no podía dejar de ver en la palabra francesa escrita, ¿no?, gaucherie o gaucherie, ¿no es cierto?, la palabra gaucho, ¿no? Bueno, Sarmiento adelanta aquí una escena que mucho después, casi 40 años después, a partir de 1880, se va a repetir una y otra vez. Doy un solo ejemplo, ¿no? El que habla es, pasamos a la otra diapositiva, el que habla es Manuel Ugarte, otra vez, y se refiere a la llegada de su generación a París. Bueno, ya previne que Ugarte era un poco exagerado y que tenía cierta tendencia, ¿no es cierto?, a dramatizar, ¿no?, o a buscar el patetismo. Dice Ugarte, que habla en el nosotros de su generación. Nosotros no éramos nada, peor que nada. Nosotros éramos anónimos rastas. La palabra metec, aclara, entre paréntesis, no había nacido aún, ¿no? La palabra meteco, que en algún momento consigue volverse más usual que la palabra rastacuero, rastacuer, digamos, que finalmente fue la que terminó, ¿no?, quedando en la historia. La palabra meteco es una palabra olvidada, ¿no?, para nosotros. Lo éramos ante nosotros mismos porque nos hallábamos despistados y cohibidos en el ambiente nuevo, con la impresión confusa de que merecíamos más de lo que ese ambiente nos otorgaba. Y lo éramos a los ojos de los demás porque, sin advertirlo, hablábamos fuerte, exagerábamos las propinas, empujábamos a los transeúntes, ya es demasiado, reíamos a destiempo, cuidábamos demasiado el traje, porque carecíamos en los gestos, en los pensamientos y en las palabras de medida, ¿no? Y acá hay una cuestión, yo digo, se podría, ¿por qué cito, digamos, este texto de Ugarte, del que podríamos encontrar muchos otros del mismo tipo? Porque se podría formar una muy extensa y divertida colección, ¿no?, de las desventuras que en París, pero sobre todo en Buenos Aires, vivieron los jóvenes que entre 1880 y 1920 aspiraban a convertirse en escritores, ¿no? Con lo cual quiero señalar, digamos, la dificultad, ¿no es cierto?, de llegar, digamos, a cumplir, ¿no?, de una manera más o menos plena, pero también de una manera más o menos elegante y decorosa, ¿no es cierto?, esa figura que había que inventar, ¿no? En las memorias de Gálvez, ¿no?, ya encontraríamos, digamos, una gran colección, digamos, donde el propio Gálvez aparece, ¿no es cierto?, como víctima, ¿no?, de sus
joyerías, de sus torpezas o faltas en el trato social, ¿no? Y Borges mismo, ¿no? A este punto iba, era un coleccionista, ¿no? de esas historias, ¿no? que formaban algo así como una divertida comedia intelectual, digamos, ¿no? Pensemos en... Y no es solamente el Borges ¿no? que tiene su Carlos Argentino Daneri, o el Borges, o los escritores y los artistas de las crónicas de Busto Domecq, ¿no es cierto? Es decir, Borges está muy atento siempre a ese momento inicial, ¿no? en el que en Buenos Aires los escritores no terminaban de convertirse en escritores y cometían, ¿no es cierto?, una serie de típicos desaciertos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la autoría y el plagio, ¿no? Eso es algo que Borges, ¿no?, lo detecta, ¿no es cierto? Es decir, hay un momento en el siglo XIX, también por 1880, en que comienzan a aparecer acusaciones de plagio, cosas que a Sarmiento o a Hernández, etcétera, ¿no?, jamás habían pensado, ¿no es cierto?, en eso, ¿no es cierto? Ya le pasa, por ejemplo, al joven Ernesto Quesada, viaja en 1880 a Europa y cuando vuelve dice, publica unos artículos contando su viaje en La Nación y aparece una acusación de que ha estado copiando simplemente guías turísticas, ¿no?, de la época, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, Borges detecta eso en el caso de Leopoldo Lugones y Herrera y Reisig, ¿no? Dice, pero ¿cómo? Ahí hay una, ¿no?, hay una disputa, toda una polémica, ¿no es cierto?, entre Leopoldo Lugones y el uruguayo Herrera y Reisig, a ver quién le había robado a quién. Y en realidad los dos le estaban robando, digamos, a un poeta francés, ¿no es cierto? Y se trataba simplemente de ver cuál era la cronología, ¿no? Pero también las razones que se daban ahí eran extrañas, ¿no es cierto? Rey Reisig decía, era Samen, ¿no?, el copiado, ¿no? Y Rey Reisig decía, bueno, sí, yo lo copio a Samen, pero antes de copiarlo lo estudié, ¿no? Hice todo el trabajo, digamos, hice todo un estudio, ¿no? Entonces yo creo que la distancia, la enorme distancia entre Gálvez, Manuel Gálvez y Borges podría permitirnos, en cierto modo, medir la distancia entre una generación y otra, ¿no? La generación de Rojas y de Gálvez, digamos, está ahí muy cerca y sin embargo hay una enorme distancia. Y esa distancia es máxima, digamos, cuando tomamos una figura como la de Gálvez, ¿no? Que tiene, digamos, una iniciación literaria muy tardía, muy trabajosa, es como que nunca consigue realmente convertirse en un escritor, ¿no?, que es como una especie de abogado, digamos, un poco extraviado en la literatura, y sin embargo tiene mucho éxito, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de dos escritores que tienen, ¿no?, distintos tipos de reconocimiento, de consagración. De modo que, por un lado, Gálvez, ¿no es cierto?, con esa iniciación tardía, ¿no?, y por otro lado, un primer Borges que, además de ser excepcionalmente precoz, es un joven que, como sus demás compañeros de generación, ahí está también arte, etcétera, ¿no?, ya poseía una familiaridad con la literatura o con la vida literaria que ya podía ser imaginada en el caso de Borges como un destino, ¿no? Es decir, desde la condición del escritor casi imposible de alcanzar y de cumplir en 1880 a 4 décadas después, ¿no es cierto?, una relación con la literatura o con la vida literaria que por lo menos en el caso de Borges puede ser pensado como un destino, ¿no es cierto?, como tantas veces decía, un destino literario, ¿no? Para terminar con Borges y Gálvez. Borges siempre evitó, ¿no?, hablar de Gálvez, ocuparse de Gálvez.
pero lo hace como una recomendación, si no han leído esos textos, lo hizo una vez, creo que por encargo, en el 32, ¿no? Que es cuando Gálvez recibe el segundo premio de literatura, y ahí dice Lugones, su enemigo Lugones dice, recibió el segundo premio porque es un escritor secundario, ¿no? Recibe el segundo premio de literatura y se postula al mismo tiempo al premio Nobel. Y el propio Gálvez va, ¿no es cierto?, haciendo todas las diligencias, digamos, para reunir papeles, firmas, etcétera, ¿no? Y ahí es cuando Borges escribe 2 textos breves contra Gálvez, supongo que por encargo de crítica, ¿no? Y son feroces, ¿no?, esos textos. El humor, digamos, agresivo era común en la época, pero son de una violencia tremenda, ¿no? Borges dice que el asunto Gálvez es espléndidamente abyecto y también lo llama inaccesiblemente sórdido, ¿no? La distancia, digamos, que toma con ese escritor que estaba como en sus antípodas, digamos, ¿no?, en cuanto a figuras de escritor. La generación de Borges fue diferente a las anteriores 3 nuevas generaciones, pero Borges agregó a esa evidente diferencia otra que ya estaba en la nueva sensibilidad del vanguardismo de fines del XIX y principios del XX. A esa diferencia, para usar los términos del nacionalismo del primer Borges, podríamos llamarla incredulidad. Incredulidad escrita según la oralidad, sin la D final, ¿no? Una incredulidad que Borges imaginaba criolla, lo cual es previsible, pero también apasionada, ¿no? Vamos a la siguiente cita. Decía Borges, nuestra famosa, esto está al final de El tamaño de mi esperanza, ¿no? Nuestra famosa incredulidad no me desanima. El descreimiento, si es intensivo, también es fe y puede ser manantial de obras. Díganlo Luciano y Swift y Lorenzo Stern y Jorge Bernardo Shaw. Una incredulidad grandiosa, vehemente, puede ser nuestra hazaña. El Borges que se inicia en la década de 1920 es un Borges, yo diría, que desde el principio ha perdido las ilusiones, para decirlo o haciendo referencia, digamos, a la gran referencia histórica sobre ilusiones perdidas, ¿no?, que es esa novela de Balzac, ¿no?, Ilusiones perdidas, ¿no? En Ilusiones perdidas Balzac contaba, en realidad son 3 novelas, ¿no es cierto?, una trilogía. Balzac contaba la historia de 2 amigos, por un lado primero el inventor, un impresor que busca una pasta de papel barata porque presiente la revolución de los periódicos, y el poeta, un provinciano que viajaba dispuesto a conquistar París con un libro de poemas titulado Las Margaritas. Y la primera desilusión de este joven poeta consistía en descubrir que en París había un problema con la poesía: no se vendía, ¿no? Lo que se vendía eran las novelas a la manera de Walter Scott. Y Borges, diría, en cambio, comenzó por perder las ilusiones. Y esa era toda una diferencia respecto de Rojas o de Gálvez o de Giusti, o incluso respecto de Rubén Darío, ¿no? Darío publicó Los Raros en 1896, con ilusiones que después, como se ve en el prólogo de la segunda edición, después, en un momento más otoñal, reconocía perdidas. La iniciación de Borges fue diferente. Durante toda la década de 1920 dijo descreer, otra palabra bien borgiana,
de la literatura. Y ese era un descreimiento vanguardista, un descreimiento que era parte de la ruptura vanguardista. Pero Borges tampoco creía en las vanguardias y durante esa década de 1920 escribió textos vanguardistas y textos contra el vanguardismo. Hace las dos cosas a la vez, ¿no? Decía, por ejemplo, contra los dadaístas: hay quien descree del arte, Quevedo Barrunto fue uno de sus mayores incrédulos, y quien aparenta negarlo, y sin embargo firma libros y corrige pruebas y reivindica para sí una prioridad, como los dadaístas. Esa incredulidad del joven Borges tuvo, yo creo, su mejor formulación, fue la última vez que lo dijo, quizá que lo dijo plenamente, en una frase que lleva una fecha al pie, 1930, ¿no? Una frase que seguramente muchos de ustedes recuerdan, que tiene ese comienzo muy enigmático, ¿no? Ignoro si la música sabe desesperar de la música y si el mármol del mármol, ¿no es cierto?, ¿de qué está hablando? Y que después termina, digamos, en esa concatenación, digamos, que hace que la frase sea, digamos, una frase muy, muy trabajada, muy barroca, hubiera dicho un Borges posterior, ¿no es cierto? Ignoro si la música sabe desesperar de la música y si el mármol del mármol, pero la literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y encarnizarse con su propia virtud y enamorarse de su propia disolución y cortejar su fin. Se trata de la misma incredulidad apasionada que ya figuraba en el prólogo a Inquisiciones de 1925, ¿no? El primer libro de ensayos, donde Borges decía: yo no sé si hay literatura, pero yo sé que el barajar esa disciplina posible es una urgencia de mi ser. Entonces, y ya para terminar, lo que encontramos en esa década de 1920 es un Rojas que estaba escribiendo su historia de la literatura argentina en 4 tomos, pero un Rojas que en la introducción se había preguntado si existía la literatura argentina, ¿no? Porque el chiste está, podríamos decir, en el mismo Rojas, ¿no? Que escribe esa historia de 4 tomos, ¿no es cierto?, extensísima, y no deja de plantearse en la introducción la pregunta sobre la existencia misma del objeto de esa historia, ¿no? Y casi al mismo tiempo, tan rápido podríamos decir corren los tiempos, ¿no? Casi al mismo tiempo, porque el 4º tomo de Rojas se publica en 1922, casi al mismo tiempo Borges estaba iniciando y se preguntaba si había literatura, ¿no? Como si Rojas y Borges, que podían cruzarse en cualquier calle de Buenos Aires, hubieran vivido, ¿no es cierto?, en mundos o en tiempos muy lejanos. Gracias. Es lo que trataba es un poco pesado, ¿no es cierto?, lo de las 4 nuevas, la de las 4 autodenominadas nuevas generaciones literarias, ¿no? Pero en realidad, bueno, no había otra manera, digamos, de contar, ¿no?, rápidamente esa parte, ese arco temporal de la historia literaria argentina entre fines del XIX y principios del XX. Y lo que me interesaba era ver diferencias entre las 3 primeras nuevas generaciones y la 4ª, para pensar la iniciación de Borges, porque yo diría, Borges se inicia, digamos, ¿no?, y los jóvenes de esa generación, que son más o menos veinteañeros en 1920, encuentran por fin, digamos, las condiciones dadas, digamos, como para que comience, ¿no?, una literatura nacional en un
país periférico, digamos, ¿no? Esta historia se repite, podríamos decir, en las distintas literaturas, por ejemplo, hispanoamericanas, ¿no? Es decir, en todas las literaturas un tanto marginales que no tienen una larga tradición, ¿no? Es decir, yo creo que encuentra las mejores condiciones, ¿no? Bueno, y una manera de decir eso por parte de la historia ha sido decir, bueno, hablar de la aparición, digamos, de un primer campo literario, digamos, ¿no? Es decir, que podría ser... Primer campo literario se ha usado también para la generación de Gálvez y Rojas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, pero al que le faltan, digamos, ¿no? Sería como un primer campo literario con sus defectos, algo le falta, digamos, y eso termina de cumplirse en la década del 20, podríamos decir, ahí realmente está la ruptura y ahí están las tensiones en los dos sentidos, ¿no es cierto? Una tensión con los anteriores, ¿no? De Borges con los rubenistas, como llamaban los modernistas, ¿no? Y contra Leopoldo Lugones, sobre todo, ¿no? Pero al mismo tiempo también esa tensión entre martinfierrismo y boedismo, digamos, que es completamente nueva. Y ahí entonces sucede algo, uno podría decir, ya están todas las condiciones, digamos, de un ambiente literario, digamos, ¿no? Porque finalmente, digamos, ¿no? Cuando decimos campo literario estamos diciendo lo que antes se llamaba ambiente literario, ¿no? Lo llamaban así, ¿no? Pero digo, Borges y su generación viene después de todos los fundadores, ¿no? Uno podría pensar, está el caso de Rojas con su historia, con su cátedra, con el Instituto de Literatura Argentina, con su biblioteca argentina, ¿no es cierto?, que como la de ingenieros, ¿no es cierto?, es la primera colección editorial con un canon de obras nacionales, ¿no? Bueno, Rojas hace todo eso, pero Gálvez también, ¿no? Gálvez funda esa cooperativa editorial, ¿no? Gálvez es como un gremialista de los escritores, ¿no? Y hay un trabajo ahí de organización, ¿no es cierto? Bueno, digamos, está, digamos, en la SADE, ¿no? Que funda Leopoldo Lugones en el 28, es el que organiza la filial argentina del Pen Club, ¿no? Él también se atribuye prácticamente, ¿no? La fundación de la Academia Argentina de Letras en el 31, ¿no? Además de que dice, bueno, no había novela, digamos, y ¿no? Él sería también como un primer novelista, es decir, también es un gran fundador, ¿no? Esos fundadores, Rojas, Gálvez, Justi, etcétera, bueno, en cierto modo, si pensamos en el caso de Borges, quedan como perfectamente olvidados, ¿no? Digo, Borges habla de Rojas por la gauchesca, sobre todo, ¿no? Yo creo, por la gauchesca o por algún otro punto de la historia, pero es sobre todo es la gauchesca la que lo lleva a hablar de Rojas, si no, ¿no? Pero de Gálvez, por ejemplo, no quiere ni mencionarlo, es como si no quisiera tocarlo ni con la punta de los dedos a Gálvez, no quiere, ¿no?, tener relación con eso, ¿no? Y con Justi también hay para pensar otra figura fuerte, digamos, Justi como el gran crítico de esa generación, ¿no es cierto? Borges comienza publicando en la revista Nosotros, ¿no? También, ¿no? Cuando Borges es, ¿no?, por el 23, ¿no es cierto?, el representante del ultraísmo en Argentina, escribe textos sobre el ultraísmo, ¿no es cierto?, en la revista Nosotros, que es una revista que acoge a los jóvenes y hace una encuesta, digamos, ¿no es cierto?, como para incorporarlos, etcétera. Pero Justi va a ser el que escriba después en Nosotros, en el 42, cuando no le dan a Borges el premio nacional, ¿no?, cuando se lo dan a Cancha Larga, y el Jardín de Senderos que se bifurcan queda afuera, Justi escribe un texto tremendo en la revista Nosotros contra Borges, digamos, ¿no?, donde ya está todo... toda la distancia, la enorme distancia, digamos, que separa a Justi
o a Gálvez, o a Rojas, o a bueno, quizás Gerchunov, digamos, es el que quedó más cerca de Borges, ¿no? Borges llegó a escribir sobre Gerchunov. Pero en general, digamos, están como separados, enormemente separados, digamos, por sensibilidades, ¿no? Muy, muy distintas. Eso siempre pasa, ¿no? Quiero decir, no es que pasaba por primera vez, porque, digo, para los últimos poetas románticos de fines del siglo XIX, digamos, el modernismo, digamos, ¿no? Ese que traía Rubén Darío, digamos, era una forma de entender la poesía que era completamente inaceptable. El naturalismo también, ¿no? Pero era en ese caso yo creo más fácil. El naturalismo tuvo resistencia y después pudo ser aceptado. Y en cambio acá yo diría que para alguien como Roberto Giusti, que era un excelente crítico, Giusti siendo muy joven escribe un extraordinario libro de crítica sobre la poesía que se estaba escribiendo en Buenos Aires en 1920, es un gran crítico, un gran lector, y sin embargo Pierre Menard, Tlón, en fin, el jardín de senderos que se bifurcan, le queda completamente más allá, ¿no es cierto?, de toda posibilidad de lectura, ¿no es cierto? Ahí, bueno, a eso llamamos ruptura, digamos, ¿no? Hay muchas rupturas, pero hay rupturas que son de este tipo, digamos, ¿no? Que producen, digamos, como el perfecto malentendido, digamos, entre las dos partes, ¿no? Bueno, Borges tiene una idea sobre la historia literaria, digamos, sobre la distribución del concepto de originalidad en la historia literaria, ¿cierto?, con el romanticismo, etcétera, que vincula más bien la originalidad, Borges, con la ignorancia, ¿no? Porque ser original es lo opuesto, digamos, a trabajar con elementos de la tradición que requieren cierta erudición, cierta familiaridad, ¿no? Bueno, claro, los periódicos robaban, ¿no es cierto?, a mansalva, ¿no es cierto? No había ningún tipo de... Claro, y ahí empiezan a aparecer con Hernández, como decís, claro, los primeros juicios que tienen que ver con propiedad intelectual. Y yo me acordaba, ahora me acuerdo, de, a lo mejor vos te acordás mejor, Julio, de algo que sucede con Mansilla en una coserí, que le dicen a Mansilla ha usado, que tiene que ver con esta cuestión de la autoría y el plagio, ¿no? Mansilla ha usado en algún lado, creo que es la expresión ilustre desconocido. Y alguien en otro diario publica una nota diciendo, en realidad el que usó esas palabras juntas, ilustre desconocido, es Solá. Eso es de Solá. Y Mansilla entonces contesta eso y dice, pero ¿y a mí qué me importa que Solá haya dicho eso? ¿No? Es decir, que Solá haya empleado esas dos palabras juntas, a mí, ¿no? Es decir, desde el momento en que yo las uso, pasan a ser mías. Es decir, Mansilla es como si no entendiera de qué le están hablando, ¿no? Es decir, no tiene todavía, digamos, una idea, ¿no? En fin, también es, digamos, un periodista, digamos, alguien que no tiene una idea, digamos, de esa idea de la autoría, digamos, que va a comenzar a aparecer con esos jóvenes en el 80, a partir de ahí, ¿no? A ver quién es el dueño de las palabras, ¿no? Bueno, muchas gracias.